Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Camargo y vamos a iniciar este diplomado en gerencia deportiva de primer nivel en la materia Principios de Contabilidad. Esta materia esperamos que sea de gran ayuda para servir como una herramienta para la toma de decisiones de ustedes, futuros gerentes. Va a tener un proceso también evaluativo para captar de alguna manera o determinar si el mensaje ha llegado de manera completa y vamos a estar atentos y en el transcurso de la clase, pues luego que termine la clase por el chat, estaré revisando las preguntas que a bien tengan ustedes para irlas tratando de aclarar. Posteriormente, pues vamos a ver si organizamos, puede ser un grupo de WhatsApp o por correo electrónico, este grupo para darles, cuadrar un día particular para aclararles dudas más allá de lo que necesitan, de lo que esté en el material que se les va a entregar a ustedes. Bueno, en esta primera clase vamos a hablar lo que son las definiciones fundamentales, los aspectos técnicos, el principio o los objetivos del proceso contable, las normas internacionales de información financiera y los principios básicos y los principios fundamentales. Primero que nada, pues vamos a ver de que la contabilidad no es que sale, vamos a tener contabilidad, ¿no? La contabilidad nace para que las empresas puedan tener un mejor control de esa información. ¿Y qué son las empresas? Bueno, son conjuntos de personas, recursos naturales y técnicos y financieros que para lograr un objetivo plenamente determinado requieren esta información financiera, bien sea un negocio personal, un negocio de sociedades o de cualquier tipo de compañía, de asociación. Y por supuesto, estas sociedades tienen personalidad jurídica propia. Las razones pues, fundamentales de la empresa, podemos hablar de que tenemos una pequeña clasificación de que la podemos ver las compañías de acuerdo a la actividad económica que se realiza. Vemos empresas industriales, empresas comerciales, empresas de servicio, empresas gubernamentales. De acuerdo al capital, podemos verlas también como capital público, que son compañías que están, su capital accionario es netamente de manera aportado por el Estado. El capital contable en la empresa mixta es el capital facilitado o aportado por los socios y por personas naturales y entes gubernamentales. Y el capital, las empresas privadas, pues son netamente su capital accionario conformado por aportes hechos por los accionistas. Y podemos ver las empresas que pueden ser pequeñas, medianas y grandes entidades y que teniendo en cuenta que las grandes empresas pues son las empresas que cotizan en la bolsa de valores principalmente y las pequeñas y medianas entidades o las pymes van a fundamentarse o a manejarse con capitales accionarios mucho más pequeños. Y dicho esto de lo que son las empresas y las instituciones que tenemos, o cómo pueden ser conformadas las compañías o qué tipo de empresas se pueden encontrar en el mundo organizacional, vamos a hablar lo que es la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad, pues, financieramente es una técnica que me va a permitir registrar, clasificar, resumir todas aquellas operaciones que son del entorno económico, podemos manejarlas, podemos cuantificarlas y que van a afectar la entidad financiera a la que estemos trabajando. Y vamos también, por supuesto, a través de la contabilidad, la creación y la utilización de algunos medios de control para evitar también que la información se desvíe, que sea libre, que no pierda la objetividad, la razonabilidad y que, por supuesto, al fin de cuentas me permita cuantificar todas y cada una de las medidas que yo voy a utilizar para
que estén expresadas en unidades monetarias puedan ser consolidadas en unos estados financieros generales, que son el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado del cambio del patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Y todos esos estados financieros en su conjunto le va a permitir a los diversos interesados servir de materia fundamental para tomar decisiones en una entidad económica. Esto gráficamente lo podemos ver de esta manera, o podemos definir la contabilidad de esta manera. Tenemos que recolectar la información. Son todas las transacciones, todos los hechos que ocurren desde el punto de vista económico en la entidad y que pueden ser cuantificables en una unidad monetaria, bien sea las entradas de dinero, las salidas de dinero, y que de alguna manera pasan por la utilización de efectivo a través de mis cuentas de banco, de unas cuentas de caja, y que las vamos a ver reflejadas en esos hechos a través de unos débitos y unos créditos contables que posteriormente veremos a lo largo de este diplomado, lo que es la operación contable propiamente dicha, y que nos va a permitir la acumulación y registro de todos estos hechos, emitir estos estados financieros. ¿Para qué? Para que ustedes, los tomadores de decisiones, puedan ver las alternativas más importantes. Estos estados financieros, como les decía, el balance general, el estado de resultados, el estado del flujo de efectivo y el estado de las cuentas del cambio en el patrimonio, son los que me van a permitir a los gerentes tomar las mejores decisiones para el mejor desempeño de la organización. La contabilidad percibe o persigue unos objetivos muy importantes y fundamentales. Unos objetivos fundamentales que me van a permitir evaluar y ver mi información para yo tomar las mejores decisiones, como les decía. La contabilidad me va a permitir presentar unos objetivos que también son importantes que nosotros sepamos, porque como tomadores de decisiones, ustedes tienen que decir, bueno, la contabilidad sirve para registrar algo en una empresa. Ella debe perseguir también unos objetivos y unos fines que son fundamentales, que es presentar información a ustedes, proporcionar la información a los socios, a los dueños de la empresa, a los accionistas, a los bancos, a los gerentes, a la comunidad de negocio en general, incluso a los empleados de las organizaciones. Dependiendo, por supuesto, cada quien va a ver la información que necesite o que, de acuerdo a su naturaleza, necesite saber. El valor de las cosas, el negocio que se debe a terceros, saber en qué momento determinado la contabilidad me va a permitir saber qué grado de endeudamiento puedo tener yo en la organización, que mi patrimonio hasta qué punto está comprometido, o si no, por el contrario, tengo muy buenos rendimientos y muy buenos beneficios, y la empresa puede seguir ampliando o aspirando a nuevos proyectos y nuevas proyecciones. Entonces, por eso es importante de que se debe realizar de alguna manera unos registros con bases en los sistemas y los procedimientos técnicos que se adapten a las diversas operaciones y tipo de empresa, fundamentalmente para que pueda realizar el determinado ente al que se dedique, porque no podemos ver una contabilidad como una contabilidad que sea como de un pote que me sirva para todas, sino que cada área, cada particularidad tiene una aplicación específica. También se deben clasificar las operaciones y registrarlas como medio para obtener objetivos propuestos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros debemos también, desde un punto de arranque, desde el punto de vista previo, clasificar mi contabilidad, presupuestarla para saber de que lo que yo vaya a registrar como gastos de personal administrativo vaya para lo que es el área, en mi punto de vista contable, para las cuentas de gastos administrativos. Lo que es del gasto de venta vaya directamente a los gastos de venta. Lo que tenga que ir a mis costos deban ir directamente a los costos. Y por supuesto, los ingresos, dependiendo del tipo
actividad que se dedique reflejadas en las correctas cuentas de ingresos. Y todos esos resultados que al fin de cuentas presentan los estados financieros se van a presentar en una información detallada, precisa y sobre todo razonada. ¿Razonada por qué? Porque ustedes como gerentes de alguna manera deciden algunas políticas que se pueden convertir en una unidad monetaria. Entonces es importante de que esas decisiones que se convierten en unidades monetarias y que son razonadas y tomadas por ustedes tengan que sean acordes o que tengan una razonabilidad, valga la redundancia. Un ejemplo, cuando usted decide una empresa qué porcentaje de cuenta por cobrar voy a tener en una organización, no hay un número mágico que diga, no, de las cuentas o de mis ventas a crédito, el porcentaje de incobrabilidad va a ser el 20, el 30, el 40%. No, yo voy a establecer una estrategia o la gerencia establecerá una estrategia que sea razonable y va a decir, bueno, en base de este estudio, creo que el porcentaje de la cuenta por cobrar es el 3, el 4, el 5% o el 10, según el riesgo del tipo de negocio. Y cuando se presenta eso en estado financiero, porque eso es subjetivo, eso se convierte en una unidad monetaria, ahí va a quedar reflejado y plasmado de manera detallada y razonada. Va a haber una nota que me diga en la reunión de directiva de fecha tal, se decidió que de las cuentas por cobrar, un determinado porcentaje se va a llevar a una estimación de cuentas de cobro dudoso. Entonces, el contador se va a encargar de transformar esa decisión en unidades monetarias y va a verse reflejado en el estado financiero y que va a afectar, por supuesto, el rendimiento y la operatividad de la empresa. La contabilidad, por supuesto, es muy importante. Es importante porque todas las empresas requieren saber el control de sus operaciones, porque si no, es como mandar un barco a la deriva. Todas las empresas tienen que saber en qué está invirtiendo, cómo están aplicando sus recursos financieros y de dónde están obteniendo las fuentes de financiamiento para poder seguir operando y manteniéndose en el curso normal de una organización o de una operación. Es importante también la contabilidad porque me permite establecer un buen control y la maximización y el aprovechamiento del patrimonio, de lo que han invertido los socios para ver si estoy generando rentabilidad, si estoy cumpliendo con el fin establecido de esa organización, porque también es bueno que tengamos claro de que a veces, sobre todo en instituciones deportivas, que de repente son organismos del Estado, esos organismos del Estado no persiguen un fin de lucro, sino sencillamente la satisfacción de un beneficio para una comunidad. Si yo voy a realizar o elaborar una cancha deportiva y que me han asignado un presupuesto, yo voy a buscar a través de establecimientos de normas de control, el aprovechamiento de todos esos recursos que me han sido asignados para poder lograr mi objetivo común, o mi objetivo fundamental, que es la elaboración de la cancha. En ese caso, el patrimonio que le entregó el Estado para ustedes como gerentes, para hacer esa cancha, el fin es realizar la cancha, no obtener un beneficio económico. Entonces, allí se evaluará con todos los mecanismos de control para ver la correcta aplicación de todos esos recursos. Los servicios que son aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. ¿Por qué? Porque indistintamente la empresa pública o privada o mixta, al tú tener los estados financieros, tú debes presentarlos a los registros donde fue constituida la organización para que estén actualizados y que la empresa cumpla con esa formalidad de estar constantemente al día presentando esos estados financieros ante el registro, luego de que hayan sido aprobados en una asamblea. Es a la hora de pedir un préstamo o un apalancamiento financiero del Estado, de una organización o institución bancaria, o que un tercero o un accionista se vea interesado y quiera invertir en la organización, la información legal que van a tener ellos como referencia fundamental
son los estados financieros. Como siempre les repito, para irnos familiarizando, el balance general, estado de resultados, estado del cambio en las cuentas del patrimonio y el flujo de efectivo. Eso pues me ayuda a mí a tener como elementos importantes de mi contabilidad. Y eso pues fundamenta toda esa información. Eso es muy, muy, muy importante. También debemos buscar, por supuesto, cumplir siempre los ordenamientos, los lineamientos legales para poder generar los mejores beneficios para estar preparados a la hora que tengamos que cumplir con los impuestos, que es importante para pagar al fisco o al Estado, que los impuestos, que eso es fundamental para que la empresa sea vista con una buena organización. Bueno, ahora continuamos viendo lo que son los medios de contabilidad. En los medios de contabilidad tenemos los sistemas contables, que son diseñados para realizar de alguna manera las implementos y las operaciones que va a realizar. Los medios de contabilidad vienen a ser esos sistemas que la tecnología me tiene a la mano para poder llevar a buen término o a buen puerto el manejo de mi información financiera. Entre los sistemas contables que debemos tener, uno muy básico, que es el sistema de costos para las empresas industriales, un sistema que me permite evaluar cómo vamos a estar llevando la organización, porque se necesita tener esa información de la mano, cómo poder registrar las operaciones de compra-venta, cómo poder llevar las operaciones gubernamentales. Para eso pues, es importante que tengamos un buen sistema contable acorde y propio a la actividad que yo vaya a realizar, porque un sistema contable para una finca no va a ser el más adecuado para realizar un sistema contable para una organización deportiva, pues cada una tiene que ir ajustada con las particularidades propias de cada empresa. Entre los justificantes o soportes que debe tener esa operación financiera o entre los justificantes o soportes deben haber los fundamentales. Yo siempre digo que los 4 fundamentales son comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, las facturas de compra y las facturas de venta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes como gerente autorizan la utilización o la adquisición de un grupo de balones, por ejemplo, o la autorización de un pago para que el equipo vaya de una ciudad a otra y que tiene que tener unos pagos de hotel, de alojamiento y todo lo demás, previamente va a salir como un anticipo, una salida de dinero para que la persona gestione toda esa operación. Pero al cumplirse o a llevarse a cabo, esa persona encargada debe traerle a la organización unas facturas legales emitidas por la empresa en la que se adquirió el bien o el servicio que se prestó. Si compramos unos balones, debe haber una factura que me diga aquí cuántos balones se compraron y que sea acorde a lo que se aprobó como decisión del equipo directivo. Si fue el pago de los alojamientos de hotel, una gira, un fin de semana, todo aquello debe estar autorizado. Bueno, ahora que ya ocurrió el hecho, también vamos a tener los soportes para soportar toda aquella información que me va a permitir tener el aval de que lo que aprobamos se aplicó, se utilizó, y aquí está el soporte que me avala la utilización y aplicación de los recursos en lo que se dijo que se iba a usar. Por eso es importante tener esos 4 comprobantes, y el otro comprobante que es el comprobante en la parte de los ingresos, pues cuando nosotros estamos vendiendo,
en las taquillas estamos dando como una especie de ticket a la persona que está comprando la entrada. Ese, a su vez, al resumen del día, yo puedo generar una factura global para decir que esa es la totalidad de ventas del día, para ir cumpliendo desde el punto de vista legal con los soportes. Van a ser los talonarios de recibo, de tickets, de entradas que yo di, o la serie que dije, bueno, hice entradas de la tal o la tal, entrada tal, todas estas se vendieron y eso suman tantas unidades monetarias. Y la otra manera para tener los ingresos de dinero que puede recibir la organización es cuando los socios o una tercera persona requieran o van a prestar efectivo o dineros a la entidad o a la empresa, y que pues eso no es un ingreso como una venta como tal y que me va a generar un impuesto sobre la renta. No, es como un préstamo que le están dando a la organización y que la organización se va a comprometer a pagar. Entonces, la organización, para legitimar ese recurso que está recibiendo, pues hará un recibo, habrá también a lo mejor una acta de junta directiva que va a soportar la autorización para decirle que, o una asamblea de socios, donde digan de que nosotros los socios hemos decidido que en vista de la situación de la empresa que está llevando por los actuales momentos, se ve corto, limitado con el flujo efectivo, los socios vamos a hacer un préstamo y que la compañía nos lo otorgará al cabo de tanto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces allí en ese momento va a haber como un recibo de ingreso, porque no es factura, porque no es un ingreso producto de la actividad normal de la empresa, que son sus ventas de taquillas o ventas de sponsor y todo aquello, sino que va a ser producto de que los socios están inyectando dinero con la esperanza futura de que la misma compañía, luego que tenga ese oxígeno financiero, le retornará a los socios el dinero que les han prestado en ese momento. En cuanto a estos medios de contabilidad, los otros medios de registro, la globalidad nos permite hablar de que existen muchos medios magnéticos, sistemas contables, software administrativo para llevar adecuadamente estos libros y toda la información financiera que se maneja. Sin embargo, pues hay empresas todavía, digamos, del milenio pasado que son llevadas de forma manual. De alguna manera, pues, no se critica, pero por supuesto, al llevar la información de manera manual, es muy limitado el proceso de información, porque para poder traspasar en empresas grandes una información que tenga un flujo de información muy grande, que sean 3 equipos, 4 equipos en diferentes estados del país, o diversos o asociaciones que requieran que estén diseminados a lo largo y ancho de un país, es complicado llevar un manejo contable o registro de todas esas operaciones de forma manual. Sin embargo, puede existir, y desde el punto de vista legal, pues es válido llevarlo manual. Cuando hablamos de contabilidad, vemos que hay diversos tipos de contabilidad: una contabilidad financiera, una administrativa, una de costos, una fiscal, una gubernamental, una especializada. Esas contabilidades, pues básicamente, de acuerdo a cada una de ellas, lo que me permite es vincular y unir básicamente todos y cada uno de estos elementos de mi contabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, la contabilidad financiera reúne todas las operaciones globales que maneja la operación: entradas, salidas, ingresos, egresos, costos, gastos, la presentación como tal de los estados financieros. La contabilidad administrativa se basa principalmente como en la elaboración de presupuestos, de etapas previas, que conjuntamente, a medida que vaya pasando el tiempo, los voy a ir comparando con la contabilidad financiera y voy a ir, lo que se llama, evaluando mi ejecución presupuestaria para saber si voy acorde o no
con lo que tenía administrativamente planificado. La contabilidad de costos, como dice su nombre, costos, fundamentalmente y específicamente diseñada para saber los costos por departamento, por unidades, por área, de cada una de los componentes de la organización. En una fábrica, en una empresa manufacturera, la contabilidad de costos es muy importante porque ahí vamos a manejar en base a unos productos, a unas materias primas, van a sufrir todo un proceso de transformación y para luego entregar o procesar a tener un producto terminado, se requiere saber en detalle en cada departamento a un momento determinado qué cantidad de materiales se le han aplicado para la realización de ese producto final que vamos a tener y que ese costo que yo vaya a obtener para producir ese bien o ese producto esté lo suficientemente enmarcado o competitivo para que en el mercado pueda ser atractivo y yo, antes de establecerle los márgenes de utilidad, diga, bueno, por lo menos producirlo me cuesta mucho menos que lo que está en el mercado. Entonces, bueno, vamos a establecer un precio, una utilidad razonable con todos los costos de distribución y todo lo demás para que cuando llegue al anaquel, al producto final, bueno, la empresa va a tener un porcentaje o un margen de utilidad razonable y que sea competitivo para poderse mantener en el tiempo. La contabilidad fiscal no es otra cosa que esa contabilidad que yo voy a tener durante todo mi ejercicio económico de manera continua, que voy a ir revisando, voy a ir planificando para que cuando culmine el periodo económico yo ya tenga prevenido y que la herramienta sea fundamental para que ustedes como tomadores de decisiones sepan, bueno, con este comportamiento que hemos tenido, los impuestos que se deben pagar al fin del año van a ser tantos y no ha sido nada diferente a lo que se ha venido manejando de manera planificada. La contabilidad gubernamental, pues no es otra cosa que esa contabilidad que se maneja en el Estado, en los entes nacionales, en las que maneja el gobierno, las que maneja los municipios, los institutos autónomos y descentralizados de la administración pública. Esa contabilidad está atada y sujeta a unas normas, a unos principios que son propios de una contabilidad gubernamental, que tiene unas aplicaciones y unos principios que se deben llevar muy de la mano, pero solo destinadas para ese tipo de organizaciones o entidades públicas. Y las contabilidades especializadas, pues esas contabilidades especializadas son las que de alguna manera, digamos que son las diversidades que se pueden encontrar uno en el campo comercial o empresarial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a encontrarnos de que vamos a gerenciar contabilidades agropecuarias, vamos a gerenciar contabilidades de seguros, vamos a gerenciar contabilidades o a encontrarnos con contabilidades de instituciones financieras, contabilidades de cooperativas, contabilidades de sociedades sin fines de lucro, contabilidades de instituciones deportivas que pueden ser con o sin fines de lucro, dependiendo de la formalidad jurídica que nosotros tengamos. Vamos a ver contabilidades muy particulares, contabilidades de constructoras, y que, si bien es cierto, tienen como columna vertebral mi ecuación patrimonial de que mi activo es igual al pasivo más el patrimonio y que todas mis operaciones van por el debe y van a estar por el haber reflejadas, van a tener cuentas o partidas específicas propias de la actividad a la que se vaya a realizar, y es muy probable también de que ese tipo de contabilidades especializadas tengan alguna normativa de carácter legal particular. Por ejemplo, las compañías de seguro en Venezuela se rigen por la ley de superintendencias de seguros. La de los bancos se rigen por la ley general de bancos y otras instituciones financieras. Las leyes de cooperativas se manejan por cooperativas. Entonces tiene unas leyes muy particulares y, por supuesto, también tiene un esquema contable, como le repito, de manera global y general, manteniéndolas todas igual. El activo es igual al pasivo más el capital,
mis ingresos menos mis costos, menos mis gastos, me va a dar un resultado en el ejercicio, pero adecuado o propio de una organización propia de cada área. La contabilidad, ella requiere pues de apoyo de otras áreas de conocimiento, puesto de que sin la existencia de estas áreas del saber, yo creo que la contabilidad o la contaduría no pudiera manejarse de la manera como se maneja y prestar ese gran apoyo que se tiene para la toma de decisiones sin la participación de estas áreas de conocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, en la administración es fundamental porque tú tienes que planificar, organizarte para establecer los escenarios para tú llegar y evaluar y decir, bueno, nosotros creemos que bajo estas condiciones o estas premisas, la administración de la empresa se va a manejar bajo este esquema. Luego voy a compararlo con los resultados de mis operaciones diarias desde el punto de vista financiero, mis compras, mis ventas, mis gastos, el manejo de personal, todo eso para llegar a un resultado, para ir comparando con lo que tenía administrativamente planificado. Entonces ahí voy ya recibiendo una mano con la otra. Relacionada con las ciencias sociales, es indispensable y fundamental porque son operaciones que vinculan a los seres humanos como ciencias sociales. Son indispensables para que se lleve a cabo la realización de un producto, es indispensable para poder protocolizar una venta. Entonces, las ciencias sociales juega un factor allí también muy importante en el apoyo a la contabilidad, a la contaduría. ¿Por qué? Porque pues también hay decisiones que se toman, que son cuantificadas y llevadas a unidades monetarias y que van a verse reflejadas en las finanzas o en los estados financieros. El derecho, la legislación fiscal es muy importante para la contaduría. ¿Por qué? Porque también hay unos gastos previos que de repente para dar legalidad y puesta en marcha a una organización se requieren y se pagan algunos derechos, unos registros, unos permisos, todo eso acorde a la normativa propia del país en el que se desarrolla. Por ejemplo, nuestra universidad, Fuenmayor University, cumplió con una serie de permisologías, requisitos, protocolos de acuerdo al derecho y a la legislación fiscal del estado de la Florida para ponerla en práctica, para que queden ellas legalmente autorizadas para poder ejercer, para poder estar reunidos hoy. Y cuando ya ellos lograron eso, eso también se va a traducir en unidades monetarias y que tiene que quedar reflejado en esa información financiera. Por supuesto, la economía es vital que esté de la mano con la contaduría, puesto de que allí la oferta, la demanda, la información financiera propia del país, del estado, del municipio en el que nos encontremos, es importante porque va a incidir también para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos manejando la posibilidad de que en el norte de la Florida sigamos desarrollando. Va a salir un equipo de baloncesto de la Fuenmayor University, pero y en el estado de la Florida nos imponen X porcentaje de impuestos, una tasa de un 0,5% por las entradas que se vendan cuando el equipo de la universidad vaya a jugar. Entonces, bueno, sí, nosotros tenemos que pagar un impuesto en la economía, pero me dicen en un pueblito por allá que está pegado a las montañas rocallosas, me están diciendo de que te van a exonerar del impuesto si tú logras colocar el equipo que juegue allá. Pues tú tienes que evaluar si prefieres pagar el impuesto. Eso es la economía local, la economía municipal, que tú tienes también que estar informado como futuros gerentes para tomar una buena decisión. Porque yo no, porque es que como no voy a pagar el impuesto, me voy a llevar el equipo por allá por las montañas, donde está la temperatura menos 20 grados bajo cero, y lo que tengo son cabras, vacas y ovejas que van a ser los espectadores.
pero porque no voy a pagar el impuesto y me voy del estado de la Florida donde tengo que pagar el 0,5%, pero tengo la posibilidad de poner ese estadio a reventar. Esa parte es importante que lo analicemos y que se evalúe. Por eso la importancia de la economía, la informática y las matemáticas. Las matemáticas, indudablemente, porque tiene que estar todos mis asientos contables cuadrados. La sumatoria del debe ser exactamente igual a la del haber. La sumatoria de todos los activos de la empresa debe ser exactamente igual a la sumatoria de todos los pasivos más el patrimonio de la organización. Y que, pues, se necesita esa relación con la matemática porque todo es presentado y reflejado en números. Y con la informática, indudablemente, en la era de la innovación es fundamental que tengamos un buen sistema de información financiera para poder recopilar la cantidad de información que se maneja, que se genera y que de manera rápida, precisa y oportuna podamos tenerla a la mano para que ustedes como futuros gerentes en áreas deportivas puedan tomar las mejores decisiones en un momento preciso y pertinente, para que no es que le digan, no, yo voy a tomar la decisión 2 años después cuando ya no tiene la pertinencia ni la importancia porque la estoy haciendo manual. Por eso es que la informática también es muy de la mano, un apoyo muy importante hoy en día para el área de la contaduría. Ya con estas nociones fundamentales y principales, lo que es de la contabilidad, vamos a ir hablando de lo que es los principios, las normas internacionales de contabilidad. Las normas internacionales de contabilidad son un conjunto de estándares que se crean con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados financieros y qué deben presentarse en esos estados financieros. O sea, eso es muy importante. ¿Qué debo y cómo lo debo presentar? Estas normas fueron emitidas por el IASB, International Accounting Standard Board, que es un instituto que funciona en Londres, conformado por 11 integrantes de diversas partes del mundo, y que ese comité año a año se reúne para discutir y elaborar o actualizar los principios de contabilidad que existen. Y si surge uno nuevo, pues lo emiten, lo ponen a auscultación de todo el mundo para que todos emitamos una opinión y veamos si realmente cumple con ese apostolado o principio de que sea internacional, de que sea válido para todos, que se pueda aplicar en Estados Unidos, que se pueda aplicar en México, que se pueda aplicar en Venezuela, en Colombia, en Europa, en Argentina, en Asia, en Oceanía, y que no me vaya a alterar la información general de la empresa. Eso es muy importante. Por eso, las normas nuevas de contabilidad emitidas por este comité son conocidas como las NIF, que es Norma Internacional de Información Financiera, que comprenden unas normas internacionales de contabilidad y normas de información financiera para grandes entidades, o las llamamos las NIC completas, que esos principalmente son para las empresas que cotizan en la bolsa de valores, y las normas de información financiera para pequeñas y medianas entidades, que esas, pues, como bien lo dice, son esas pymes que no generan y no cotizan en bolsa de valores y requieren tienen menos niveles de exigencia a la hora de su verificación y de su cumplimiento. Ahora, pues, entrando también un poquito más en lo que es la parte de fundamentos de mi contabilidad, hay unos principios básicos y unos principios fundamentales. Entre los principios básicos vemos que hay dos: el principio de la equidad y el principio de la equidad y el de la pertinencia. Cuando hablamos de la equidad, básicamente debemos que buscar es que los intereses sobre esos principios no estén libre de sesgo. Hay que buscar de que sea lo más equilibrado posible. Esos estados financieros no deben tener algún tipo de influencia para que, digamos, que traten de satisfacer
a todos los involucrados en el proceso que forman parte de la organización, a todo ese grupo, y que se vea que de verdad están hechos de manera razonable, está manejado de una manera equilibrada. Y en esencia, este es el principio fundamental o postulado básico que debe manejar la contabilidad, incluso casi que por encima de los demás principios. El principio de la pertinencia, pues este básicamente es que la información contable debe tener esté íntimamente relacionado la pertinencia a las decisiones que se tienen con el propósito de que vamos a facilitar los resultados que se quiere producir. Entonces, por eso es que es necesario concretar el tipo específico de información que vamos a tener en los procesos de toma de decisiones. ¿Por parte de quiénes? De ustedes como gerentes que son usuarios de los estados financieros, tomando en cuenta, como siempre, la función y intereses específicos de la organización también, porque es importante que vaya acorde a la actividad económica que estemos manejando. Porque, como les decía, la pertinencia es que nosotros usemos y presentemos un modelo de estado financiero con una contabilidad de una agropecuaria, vamos a tomar decisiones para una empresa de gerencia o una institución de gerencia deportiva, o vamos a manejar una empresa de hidrocarburos utilizando un plan de cuentas de una institución bancaria. Por eso es muy importante en la pertinencia los intereses de los usuarios y la función específica de la actividad económica, si es comercial, si es industrial, si es de servicio, si es una institución de fines de lucro, es muy importante que se tome y se maneje siempre y que se tenga en cuenta. Y por último, y no menos importante, tenemos unos principios generales. Los principios generales son los que de alguna manera me van a indicar las pautas como yo debo llevar contablemente mi organización. Cuando hablamos de los supuestos derivados del ambiente económico, pues es ver la entidad o la empresa hacer énfasis en un determinado aspecto económico y en la cuantificación de mi estado financiero. Eso es muy importante. Y la unidad de medida que se presenta en los estados financieros, aunque ustedes no lo crean, es un elemento muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la unidad de medida me permite evaluar y decir, ajá, voy a presentar estos balances en dólares, en yuanes, en euros, en dólares. La unidad de medida, yo lo voy a presentar en miles o en millones. Esa parte es muy importante que la tomemos en cuenta, porque allí tenemos que estar muy claros, porque podemos tomar decisiones muy equivocadas o erradas si no tenemos claro qué es la unidad de medida que estamos manejando. Los principios que establecen la base de la cuantificación de las operaciones de la entidad y los eventos económicos que la afectan. Eso también de alguna manera es importante que los manejemos, porque allí tenemos que tomar en cuenta los valores históricos, la dualidad económica, el principio de negocio en marcha, la realización contable y el periodo contable. Esto, los valores históricos de los productos, es importante que esté reflejado y una nota que me lo diga muy, muy, muy bien, porque dependiendo de la economía en la que yo me encuentre, donde yo me presente, el estado financiero, un vehículo, por ejemplo, en unos países, al tú registrarlo al costo, luego de que lo sacas del concesionario, tiene unos valores menores al del concesionario. Pero en otros países, cuando tú sacas el vehículo del concesionario, tiene un valor mucho más elevado. Entonces, es importante que se tenga eso en cuenta, el manejo de los valores históricos. El principio de la empresa en marcha, eso es muy importante
porque allí hay que tomar en consideración los diversos aspectos de la realidad económica del país donde se encuentra esta empresa y evaluar la posibilidad de mantenerse en el tiempo o no con las mismas condiciones y buscando mantener siempre la misma rentabilidad o superior a la esperada. Y si es menor, que esa menor no vaya a ser tan determinante que me obligue o me tienda a que los socios digan, no, ya no es rentable tener esta organización en este país o en este estado o en este municipio y deba buscar cómo migrar y cómo cambiar. La dualidad económica y el periodo contable, pues básicamente cuando hablamos de la dualidad económica, es que de igual manera, dependiendo de el país en el que yo me desenvuelva, evaluar desde el punto de vista gerencial qué medios voy a utilizar para poder tomar decisiones si manejo una contabilidad en la moneda local de mi país en donde estoy, si es un proceso inflacionario muy alto, o tomo como referencia una moneda un poco más fuerte y lo que hago es como una especie de conversión a esa moneda, pero que al fin de cuentas pues tenga esa dualidad económica para yo decir, ajá, si esto un lapicero me vale 100 millones de bolívares, por ejemplo, esto equivale a decir $1, el lapicero $1. Ah, bueno, entonces yo voy a manejarlo de manera gerencial, mi estado financiero lo convierto en dólares para poder manejar cifras más rápido y que sea más manejable, producto de que a lo mejor yo tengo muchas artículos, muchos productos que se tengan que manejar y entonces pues para tomar decisiones, no, mira, súbele tanto por ciento, súbele tanto o bájele tanto. Entonces es importante mantener eso, lo que es la dualidad económica. Y el periodo contable, pues sencillamente tener las fechas que como organización nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque la compañía o la organización dice que yo voy a crear mi compañía el 1 de octubre y ese va a ser el periodo económico o mi año fiscal o mi año calendario, desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre del 2021. Ese va a ser mi primer ejercicio económico. Entonces, de ahí en adelante, ese va a ser el periodo económico que va a tener esa organización. En muchos países el año fiscal o el año calendario se utiliza para iniciar y cerrar los ciclos económicos de las compañías. Eso también es muy común, es legal y no tiene ningún problema, cualquiera de las dos modalidades. Lo importante es que el periodo económico sea siempre el mismo. ¿Por qué? Porque para poder cumplir con estos otros principios que debe reunir la información financiera, que es la comparabilidad. Nosotros no podemos comparar un estado financiero, porque a veces ocurre de que nosotros el 1 de octubre, nuestro primer año, el ejercicio va desde el 1 de octubre al 31 de diciembre. En ese momento van octubre, noviembre, diciembre, son 3 meses. Pero en el año 2021 el ejercicio va a ir desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Ahí no voy a poder manejar comparabilidad. ¿Por qué? Porque en un ejercicio económico fue corto, fueron 3 meses, y en el otro fueron 12 meses. Allí no puedo comparar, porque el lapso de tiempo en ese caso me impide establecer comparabilidad. ¿Cuándo voy a establecer yo comparabilidad? Cuando ya llegue el cierre del año 2022, que sí voy a comparar desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 con el ejercicio que ocurrió en el año inmediatamente anterior, que iba desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, porque ahí sí hubo un año completo de operaciones, entonces ahí sí ya puedo establecer una medida de comparabilidad. También los estados financieros deben ser objetivos. Objetivos, ¿por qué? Porque la objetividad es importantísimo, es vital para la presentación de los estados financieros. Yo no puedo andar dando, por decirlo así, las cifras al voleo
sin un número preciso, sin una información que me indique realmente cómo llegué a ese resultado. No puedo dar, bueno, sí, tuvimos pérdidas o tuvimos ganancias. No, 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 tiene que ser objetivo. Por supuesto, fueron tantos millones de utilidad o de pérdida, o estamos en punto de equilibrio por tales y cuales razones o circunstancias. Por eso es importante la objetividad y, como hablamos al principio, que la información que esté plasmada allí en esos estados financieros, que va a servir de ayuda para ustedes para la toma de decisión, esté libre de sesgos, que no esté influenciada de alguna manera para inclinar la balanza hacia uno u otro lado para tratar de presentar una situación que verdaderamente no es la propia de la empresa. Y por eso allí también es el otro principio, la revelación suficiente. Yo debo revelar de manera precisa y clara todo y cada uno de los hechos que se consideren importantes en la organización para que no quede nada por fuera, para que los usuarios de estos estados financieros, que no necesariamente solo son ustedes como gerentes y tomadores de decisiones, porque están los dueños, las juntas directivas, están los terceros, los empleados, la comunidad de negocio en general, tiene que estar claro de que esta empresa está funcionando de manera transparente para la legitimación de capitales, para muchas cosas que nos hagan, como digo yo, dormir tranquilo de que ya esté una organización clara, transparente, que no tiene nada que esconder, que realiza unas operaciones de manera importante y a lo mejor puede afectar incluso la economía favorablemente de un país, pero no está manejada ni influenciada de manera negativa para que los resultados que se tengan allí no sean los que verdaderamente presenten allí. Y por supuesto, el último principio y no menos importante es la prudencia. La prudencia, tanto como el que elabora los estados financieros, e incluso ustedes como gerentes, no podemos andar contando y revelando la información de la organización en la que estamos trabajando, prestando nuestros servicios, a cuanta persona veamos, porque allá hay que tener un principio de ética, de esa reserva del manejo de la información, y como dicen por allí, que ni con la almohada contarlo, porque a veces pasa, y sobre todo con los muchachos nuevos y llenos de ímpetu, que cuando de repente a nivel de auditoría o hacen auditoría administrativa encuentran un faltante de caja con el cajero, le hacen un arqueo y hay un faltante. Y si salimos corriendo de una vez a gritarlo por los cuatro vientos, decir, no, falta $10,000 en la caja general y a ese hay que robarlo, hay que botarlo, llamar a la policía. No, 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 no. Hay que tener prudencia antes de emitir la opinión. ¿Por qué? Porque, y si fue el dueño que vino y solicitó ese dinero porque él tuvo una emergencia familiar y él sabía que había esa plata en la organización. Entonces, hay que ser prudentes en el manejo de la información, hay que ser prudentes con toda la generalidad de las diversas actividades que se manejan en la organización, porque al fin de cuentas, también una imprudencia como tomadores de decisiones nos puede hacer llevar a tener situaciones incómodas y que nos van a complicar las situaciones a futuro y nos van a poner en riesgo el buen manejo de la organización. Esta información la van a tener en sus correos electrónicos. Allí ¿cómo se dice? En la presentación está mi número telefónico. Los que gusten con todo la disposición, podemos crear un grupo de WhatsApp también para poder aclarar las dudas, para, como decimos, establecer un día cuando estemos ya todos, ver si podemos aclarar más información, porque en las próximas clases vamos a empezar a colocarles un poco más de números a la situación, vamos a ir entrando más en calor desde el punto de vista contable de lo que vamos a hacer. Y entonces, pues, a tenerlas en cuenta para poder manejar toda esta parte. Aquí me dicen
se mencionó un listado de elementos necesarios para la contabilidad como flujo de caja. No, bueno, los estados financieros que nosotros debemos tener son 4. El estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados, que como dice su palabra, en el estado de situación financiera o balance general, tenemos reflejados allí todos los activos, el pasivo y el patrimonio de la organización. El estado de resultados es donde está presentado de manera resumida y detallada lo que son los ingresos, los costos y los gastos que hubo en ese periodo económico y el resultado que se obtuvo, si fue ganancia o pérdida. En el estado del flujo de efectivo es donde se mueve o se muestra las diversas entradas y salidas de efectivo que ha tenido la organización por 3 áreas fundamentales. Actividades que me originaron movimientos de efectivo por las actividades operacionales propiamente dichas, que son la actividad normal. Actividades que me generan entradas o salidas de efectivo producto de actividades de inversión, porque allí puede ser de que yo o compro maquinaria, compro activos, compro inversiones en bonos, en acciones, o vendo inversiones o vendo activos, que eso me genera también entradas o salidas de dinero, y las actividades de financiamiento o financiación, como me dice la norma internacional. ¿Por qué? Porque allí yo también durante el año tengo entradas y salidas de dinero, que puede ser porque adquirí un préstamo bancario, entonces ahí voy a reflejar una entrada de dinero, pero a la vez tengo un pasivo, tengo una obligación por pagar. Yo también puedo reflejar un préstamo de los socios, entonces igual tengo un pasivo, pero se lo estoy pagando a los socios. O por el contrario, estoy pagando o abonándoles a la deuda para poder tener una disminución de mis pasivos hacia terceras personas. Vamos a seguir viendo aquí. Muchas gracias. Aquí Rubén Segnini, un tocayo, aquí por allí, que dice, bueno, vamos a manejar el grupo de WhatsApp. En las láminas van a estar el número. A medida que me vayan escribiendo, me dicen que sean de la sección B y nosotros pues ahí poco a poco vamos armando el grupo para poder coordinar y mejorar, por supuesto, y tener mucha mayor información. Este modelo es útil también. El estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de movimiento de patrimonio, estado de flujo efectivo, las notas de los estados financieros, por supuesto. Las notas de los estados financieros, estimados amigos, es lo más importante en los estados financieros. ¿Por qué? Porque a veces los estados financieros los puedo hacer en 4 hojitas, una para el balance, una para el estado de resultados, una para el flujo efectivo, otra para el cambio de patrimonio, y puedo tener 100, 200 hojas de notas revelatorias. Pero ojo, de acuerdo a los principios, como les dije, tienen que ser objetivos, tienen que ser pertinentes, relevantes, libres de sesgo y que tengan la oportunidad, que tengan una efectiva esencia sobre la forma, no escribir por escribir, llenar hoja por llenar hoja, sino que sea verdaderamente sustancioso para que sea útil. Bueno, sin más, estamos en contacto y de verdad ha sido un verdadero honor y un placer para mí haber compartido con ustedes esta primera clase. Muchas gracias.